Bueno, y ya de retorno con su programa favorito de esta hora en un 2x1 Express. Y en el día de hoy nosotros tenemos una personalidad que nos va a poner las ideas bien claras de cuál es la situación que estamos pasando en este momento con relación a la República de Haití. Y nos referimos al licenciado Pelegrín Castillo. ¿Cómo está usted, don Pelegrín? Muy contento de encontrarme aquí en un 2x1 Express. Express, en compañía de ustedes, buenos amigos, y a la entera disposición. Rápidamente, usted sabe que el tiempo es Sí. bastante corto, pero yo quiero preguntarle rápidamente. ¿Haití está en guerra civil, sí o no? En Haití se están dando las condiciones para un gran estallido, para una gran ruptura. Las condiciones externas y las condiciones internas. Y hay muchas fuerzas que están trabajando para eso. Y no solamente para que ese conflicto se produzca y se focalice en Haití, sino para que el conflicto desborde hacia la isla y hacia la región del Caribe. Eso es algo que está a la vista. Yo tengo aproximadamente 2 años dando la voz de alerta, monitoreando todos los eventos que se están dando dentro de Haití. Y básicamente, es bueno describirlo. Por un lado tenemos un sector de la sociedad haitiana que cree que Haití necesita ser gobernado por un gobierno fuerte. Yo estudié el proyecto de reforma constitucional, de nueva constitución que presentó el presidente Juvenal Moïse, que lo iba a someter a referéndum, y propiamente se trata de un modelo de acentuado presidencialismo, donde se elimina la Constitución de 1987 y todos los controles que estableció. Es cierto, yo creo que hay consenso en la propia sociedad haitiana de que ese modelo que ellos tienen es un componente de la crisis permanente que ha vivido Haití. Pero el modelo que se está planteando es el de una presidencia totalmente centralizada. Los críticos allá en Haití hablan de que es un modelo cuasi dictatorial, una especie de neoduvalierismo del siglo XXI. Hay una convicción en sectores de poder en Haití de que la situación de Haití no se puede encarar si no es con un gobierno de mano fuerte, una dictadura. El presidente, aún se ve a un presidente enclenque, débil, incluso su propia presencia no es la de un hombre fuerte. Pero Duvalier no era un hombre robusto ni imponente, era una personalidad que al final sí, el aura que lo rodeó resultaba impresionante, pero implantó una de las dictaduras más tenebrosas que ha conocido América, o la más tenebrosa. Entonces, ese grupo está trabajando en eso y ha contado con el apoyo de sectores de la comunidad internacional que han llegado a una conclusión parecida. Esa crisis de Haití se tiene que manejar con un gobierno fuerte. El presidente Juvenal Moïse este año, hace apenas unos meses, dispuso el incremento de los efectivos del ejército a 5.000 efectivos. Eran 500. Eran 500, 5.500 multiplicado por 11. Dispuso la creación de un servicio de seguridad que algunos han denunciado como el renacimiento de los tontos Macú. Dispuso por decreto el cambio de una serie de reglas sobre seguridad nacional, que también es algo inquietante. Y
Por otro lado, las denuncias no cesan, incluso ya desde los propios Estados Unidos, de los vínculos de los principales jefes de bandas organizadas con altos funcionarios del gobierno, que son bandas que tienen aterrorizado a muchas zonas de Haití y a las fuerzas de oposición. Y ahí yo quisiera hacerle una pregunta. Yo he visto videos y fotografías de miembros de esas bandas con equipos muy modernos. Bueno, ahí voy. ¿De dónde vienen esos equipos? Ahí voy. Esas armas. Mientras un sector está conformando ese polo de poder con ese plan, hay otro sector, bueno, básicamente muchísimas fuerzas de oposición que con mayor o menor firmeza o radicalidad están planteando la necesidad de poner fin al gobierno y dar paso a lo que ellos han llamado una transición con ruptura. Transición con ruptura con el modelo neocolonial. Lo que ellos alegan, y ahí están todas las fuerzas de izquierda, todas las fuerzas que están conectadas con los movimientos bolivarianos del continente, con el Foro de San Paulo, y con esos tres países que ahora mismo, vamos a decir, son el foco de gran tensión continental, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Esa situación que se está dando ahí, esas fuerzas están apostando a un proceso revolucionario. Una pregunta, la agenda internacional. Entonces, esa que hablábamos ahorita, Pelegrín, contigo antes de entrar al programa, ¿qué tan bien orquestada está esa agenda internacional de abrir nuestras fronteras con Haití, sí, hagamos sí. una sola federación haitiana, dominico-haitiana? ¿Qué tal de ese Mira, plan? en 1949, eso es bueno recordarlo, ya Naciones Unidas le recomendaba a los gobiernos haitianos fomentar la migración masiva de familias enteras en forma permanente hacia otras zonas del Caribe menos pobladas. Y la razón que daba era que ya en el 49, es decir, hace ya más de 70 años, Haití estaba en una situación de colapso ecológico, de situación crítica a nivel sanitario. Entonces la solución que veía la primera misión de Naciones Unidas era esa. Vamos a trasladar población, un traslado masivo de población hacia otras zonas del Caribe. Eso no se pudo ejecutar de inmediato, pero con el paso del tiempo y sobre todo después que terminó la Guerra Fría, empezó ya a producirse un esquema que yo denuncio como perverso, maligno, porque no ayuda a Haití como nación y nos destruye a nosotros, nos desestabiliza a nosotros, que lo que busca es resolver un problema que lo creó en buena medida la comunidad internacional, las grandes potencias, y también el propio liderazgo haitiano, porque Haití nació con, vamos a decir, con unos problemas de origen muy serios que no ha podido superar con el tiempo, sino que se han agravado. Entonces la comunidad internacional, en vez de ayudar, lo que ha hecho es agravar. En Haití se han producido 5 intervenciones internacionales en los últimos 30 años y durante todo ese proceso, ninguna de esas intervenciones ha tenido como meta fundamental la reconstrucción, el rescate de Haití. Porque cuando un Estado está en esas condiciones, aunque hay, vamos a decir, un impedimento jurídico en la Carta de Naciones Unidas, que un Estado miembro se sujete a una administración fiduciaria, a un fideicomiso, la comunidad internacional, las Naciones Unidas han sido muy creativas cuando tienen interés. Entonces ha debido buscarse una fórmula real de reconstrucción de Haití, pero no lo han hecho porque han entendido que la mejor fórmula es pactar con los sectores de República Dominicana que están dispuestos a administrar la crisis haitiana aquí.
Esos son acuerdos de la cúpula, de la élite, para complacer a los poderes internacionales, pero que no satisfacen los intereses de la nación dominicana. Porque en el fondo, la actitud que hay frente a Haití y frente a República Dominicana es el desconocimiento de nuestros derechos nacionales. No nos consideran, no nos respetan, no nos tratan como nación. En parte eso tiene que ver mucho con la actitud de las clases dirigentes nuestras y de la clase política en particular, porque eso es responsabilidad de la clase política. Pero en general todas las clases dirigentes, de alguna u otra manera, se han ido acomodando al esquema de la solución dominicana al problema haitiano. ¿Qué pasa? Una cosa es llamar al diablo y otra cosa es verlo llegar. Esos cálculos se hicieron hace mucho. Participó el alto empresariado, incluso con unos sueños utópicos, unas aspiraciones alocadas de que nosotros íbamos a ser hegemónicos en Haití, íbamos a ser hegemónicos en el Caribe, por la fortaleza de nuestra economía, pero que el primer paso era controlar Haití. Y en los hechos lo que se ha visto es que cuando usted trata con un Estado fallido, todo falla. Así es. Ese es casi un axioma. Cuando usted trata con un Estado fallido, y Haití es un Estado fallido, todo falla. Entonces, los hechos nos están dando contundentemente en la nariz, y el país está despertando, y sí se nota, lo quiero reconocer públicamente, el presidente Abinader, el canciller Álvarez, el mismo programa de gobierno del PRM, introdujo unos cambios importantes cuando habló primero de que no hay solución dominicana al problema haitiano. Eso implica un cambio en la política exterior, porque por primera vez se dice de manera clara e inequívoca, y por otro lado, de que la solución tiene que ser una solución internacional. Ahora, ¿qué pasa? Que es lo que yo le he dicho al presidente, le he dicho al gobierno, y se lo he dicho a muchos otros sectores de la vida nacional. En política internacional, si las palabras y el discurso no viene acompañado de hechos, usted no logra resultados, porque a la larga usted se desgasta o no resulta convincente. Al contrario, pierde respeto porque sus acciones no se corresponden con su discurso. Así es. Entonces, usted preguntaba, don Manuel, de qué está pasando con las armas, porque ese es un elemento que hay que monitorear. Bueno, en Haití está fluyendo hace tiempo mucho armamento moderno, que viene de Norteamérica, que viene de Sudamérica. Hay muchos AK-47. Pero Sudamérica es entonces... Sí, Venezuela. Pues, Nicaragua enviará... Toda esa zona, yo no sé oficialmente si los estados, pero los grupos que están activos en Venezuela, que están activos, todos los grupos radicales. Además hay un mercado de armas, usted puede conseguir armamento tanto en Estados Unidos como y en Haití, todos los sectores se están armando. Armamento, municiones, comunicaciones modernas, mercenarios, ejércitos privados, no solamente del continente, fuera del continente. Incluso gente que no habla creol, que lo que hablan es árabe. Entonces, cuando uno empieza a ver eso, uno dice, bueno, aquí evidentemente hay un montaje de un escenario que va a estallar. Ya antes, en el año 19, en el gobierno de Danilo Medina, el Instituto Nacional de Migración empezó con financiamiento del Departamento de Estado y de otras agencias internacionales como la OIN, participación de ellos, de la OIN y ACNUR, a elaborar todo un plan de contingencia para flujos masivos de migrantes.
hacia República Dominicana para ubicarlo en la zona fronteriza. Y es precisamente, ahí es que, en buen dominicano, ahí es que el maco tiene su manteca. Dice que para decirlo en buen dominicano, que para entender lo que está pasando, hay que ir a eso. Hay un refrán que utilizaba mucho en las películas de Sherlock Holmes, el doctor Sherlock Holmes. Elemental. Elemental. Es elemental. It's elementary. Y entonces yo digo, follow the money, sigue el dinero. Tú quieres encontrar el crimen, sigue la ruta del dinero. Entonces, ¿qué pasa? Hay un elemento que a mí me preocupa mucho, se llama George Soros. Yo lo vengo diciendo, este hombre ha invertido 32 mil millones de dólares en los últimos 10 años, con miles de ONG en Asia, en el Medio Oriente, en Sudamérica, en Venezuela y en Haití, más de 60 organizaciones. Ha invertido todo ese dinero con la famosa agenda Open Frontiers, fronteras abiertas, así se llama esto. Entonces, ese plan orquestado, inclusive la asistente directa de Kamala Harris es una haitiana de la ONG de George Soros, que se la puso George Soros ahí para su agenda, de esa misma que está ahora abriendo. Por eso Kamala Harris no va a Texas, a la frontera, porque Soros le dice a la vicepresidenta, no toque esa tecla, déjame entrar toda la gente mía con las fronteras abiertas. Y ese es el plan que yo creo que él tiene, Haití, República Dominicana. ¿Cómo podemos frenar este George Soros? Bueno, la verdad es que no es a George Soros solamente. George Soros es, vamos a decir, el operador de un grupo élite mundial que tienen el plan de implantar un mundo sin fronteras. Para darle facilidades a procesos que el cardenal Sara de la Iglesia Católica recientemente denunciaba como los modelos de nueva esclavitud. Porque cuando tú sacas a millones y millones de personas de su país de origen, los desarraigas y los llevas a otro medio desarraigado, a trabajar en condiciones muy difíciles. Sí. En realidad tú estás practicando una nueva modalidad de esclavitud del siglo XXI. Sí. Entonces, eso se está dando, pero la isla de Santo Domingo tiene una relevancia particular, única. Aquí hay dos naciones emblemáticas. Propiamente la globalización que empezó en 1492, porque Colón estaba buscando el camino a las Indias, el camino a China, al Catay, y resulta que lo que encontró fue América. Y con ese encuentro de América, que no era un encuentro previsto, empezó el proceso de globalización por la expansión de Europa al mundo dentro de la era moderna. Y entonces, estas dos naciones que han coexistido a lo largo de estos siglos, nosotros primero, luego llegó Haití, más que Haití, llegó la colonia francesa y luego Haití, son emblemáticas, porque aquí hay como una condensación del corriente de la historia universal. Entonces, están trabajando, tenemos que luchar para salvar la isla. Mira, aprovecho la presencia mía aquí en el programa, y de hecho lo voy a comprometer a ustedes. Un grupo de ciudadanos vamos a iniciar desde Pronación y otras instituciones de la vida nacional una campaña internacional. Vamos a dirigirnos a los grandes líderes del mundo, no solamente a los líderes políticos, sino a los líderes espirituales, para que en este momento dramático de la humanidad
miren hacia la isla de Santo Domingo, donde todo comenzó. Y particularmente le presten atención al rescate y la reconstrucción de Haití. Los gobiernos dominicanos, en realidad, y te lo digo con absoluto conocimiento de causa, han sido débiles en el planteamiento de nuestros intereses nacionales. El presidente Abinader, lo tengo que reconocer, ha sido más claro, porque ha dicho de manera muy enfática, Haití es un estado inviable hoy, y el hecho de haberlo dicho ya significa mucho. Pero, repito, si eso no va acompañado de acciones, es peor. Sí, Entonces, al gobierno no lo podemos dejar solo, ¿no? Ni a este ni a ningún gobierno lo podemos dejar solo. Por eso es necesario que un grupo de ciudadanos, de fuerzas representativas, ¿no?, le dirijamos una carta abierta a líderes del mundo, empezando por el Papa Francisco, que insiste mucho en que no quiere muros. Bueno, nosotros queremos que su voz moral y la de otros líderes espirituales del mundo le digan al mundo, miren, a este país emblemático, a estos dos países que están en una situación tan particular, en una zona tan crítica para el mundo, como es la región Gran Caribe, ahí necesitamos poner la atención. Pelegrín, lamentablemente el tiempo ya se fue, pero queremos decirle que hay un tema con relación al agua que nosotros esperamos tratar con mayor profundidad, ¿verdad? Porque aquí no lo hemos podido hacer la próxima semana con Osiris de León, porque muchas guerras se han producido por el agua. Así que, señores, ya llegamos. Muchas gracias, Pelegrín, gracias, Eliseo, gracias, José Reyes. Llegamos al final en un 2x1 Express por el día de hoy, así que nos vemos mañana a las 8 de la mañana por aquí mismo, por 14 TV. Hasta mañana.